Buenos días a todos, que el Señor los bendiga. Amén. La semana pasada hablamos acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Amén. Está vivo, resucitó y está victorioso y sentado a la diestra de Dios. Amén. Días después uno de sus discípulos lo vio, alzó los ojos y dice que Jesús estaba en pie a la par, a la derecha de Dios el Padre. Así que tenemos y seguimos a un Dios vivo, a un Dios verdadero. El apóstol Pablo se atreve aún a decir que si Cristo no resucitó, vana, inútil es nuestra fe. ¿No les parece? Pero dice, más gracias sean dadas a Dios de que Cristo Jesús resucitó. Entonces, la semana pasada hablamos de dos discípulos que habían perdido la confianza, habían perdido la fe, la esperanza, y decepcionados se regresan a su pueblo, Cleofas y su esposa, muy probablemente, y en el camino se encuentran con Jesús, como ya lo vimos. Pero hay algo que es importante que recordemos: Jesucristo practicaba lo que predicaba, y él predicó acerca de las 100 ovejas, ¿se acuerdan? Y que él dijo que si se perdía una oveja, que él iba a ¿qué? Dejaba las 99 y se iba atrás la oveja perdida. Y así lo hizo en esa ocasión. Y en esta ocasión, ahora en el capítulo 21 de San Juan, vamos a ver una vez más Jesucristo recuperando y yendo por sus ovejas para ponerlas nuevamente juntas. Vamos a pedirle al Señor que abra nuestros ojos y nuestro entendimiento en esta mañana, y que al partir el pan, al abrir la palabra, el alimento espiritual, Dios habla en nuestros corazones y que podamos sentir ese fuego y ese ardor que la Escritura habla, los discípulos entienden. Padre, al acercarnos a tu palabra, lo hacemos con dos tipos de emociones: una de entusiasmo, de alegría, de descubrir qué es lo que podemos encontrar, qué tesoro nuevo tienes para nosotros. Pero por otro lado, con reverencia, con temor, sabiendo que somos responsables cada día de lo que aprendemos y de lo que sabemos, porque tenemos que ponerlo en práctica. Si no es por tu gracia, si no es por el poder del Espíritu en nosotros, completamente fallaríamos, totalmente. Y por eso pedimos la intervención del Espíritu en esta mañana, para que hables, grabes en nuestras mentes y corazones lo que tú quieres mostrarnos a través de este pasaje de las Escrituras. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos al capítulo 21 de San Juan. Y es interesante porque hay tres figuras que me hacen recordar acerca de este texto tan interesante. Primero que todo, es como cuando uno ve una película y llega a la película a la mitad de la película, o a una tercera parte de la película, o cualquier parte que uno llegue, y los primeros minutos uno está viendo varias escenas y no tiene la menor idea de lo que está pasando, ¿no es cierto? Tiene uno que alguien que explicarle en qué consiste, de qué se trata la película, para que uno más o menos pueda entonces entender y seguir de ahí en adelante. Algo parecido a lo que está pasando aquí a Pedro y a los discípulos. Ellos llegan a una parte de una revelación nueva que no estaba en el Antiguo Testamento y que es completamente nuevo para ellos. Es como cuando uno está tratando de armar un rompecabezas. Yo no soy aficionado de los rompecabezas, pero mi esposa compró esta semana, que pasó un rompecabezas con nuestra nietita mayor para armarlo, y por error se trajo uno de 500 piezas para una niña de 8 años, pero lo íbamos a regresar, pero la misma niña insistió: no, hagámoslo, ¿verdad? Tratemos, y hemos estado ahí lidiando por más de una semana con el rompecabezas. Ya por lo menos armamos el marco y hemos ido poniendo pieza tras pieza. Pero yo me pregunto, ¿qué haríamos si no tuviéramos la foto
del rompecabezas. Esa foto que pone donde uno puede ir, esto va por acá, estos colores están por acá, puede uno armar el marco. Si no tuviera esa foto, las cosas se complicarían mucho, ¿no es cierto? O también como cuando uno llega, en un avión, dirección a un destino, pero por razones de clima o lo que sea, el avión se tiene que desviar y aterriza, hace una escala en un lugar mientras se arregla la situación, y que uno piense que ese lugar al que llegó, a ese destino, a esa escala, sea el destino final, cuando no lo es. Ese estado emocional, esa situación que sentimos y que estamos viendo, es lo que Pedro y los discípulos estaban atravesando. En el capítulo 20 de Juan, vemos que el Señor Jesucristo resucita aquel domingo, en el día tercero, porque se cuenta desde el viernes en la noche. Acuérdense que el Señor Jesucristo fue sacrificado el viernes en la tarde, a las 3 de la tarde. El día sábado arranca a las 6 de la tarde de ese mismo viernes, porque el día comienza diferente en el sistema judío. Pasa todo el día sábado hasta el día siguiente al atardecer, y comienza el día domingo, el día sábado, a amanecer el día domingo. Y el Señor Jesucristo resucita, aparece a los primeros discípulos. Luego dice las Escrituras, ahí mismo en el capítulo 20 de San Juan, que 8 días después desaparece nuevamente a los discípulos, estando ¿quién presente? Tomás, ¿se acuerdan? Estando Tomás presente. Pero luego entra el capítulo 21, y en el capítulo 21 entra de una manera muy interesante, porque ahora no sabemos exactamente cuántos días han pasado. Obviamente sabemos que pasaron más de 8 días, porque es después de lo que sucedió con Tomás, y posiblemente pueden haber pasado un par de semanas, o tal vez 3, o tal vez incluso un mes, desde la aparición y la resurrección del Señor Jesucristo. De hecho, ya los discípulos están en Galilea, cuando Jesús les había dado instrucciones de que fueran de Galilea, de Jerusalén a Galilea, y que esperaran allí en Galilea. Los discípulos están un poco en espera, pero a la vez comienza a crecer ¿qué cosa? La confusión, comienza a crecer la impaciencia. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿El Señor habrá cambiado los planes? ¿Cuánto tendremos que esperar? ¿O será que va a durar muchísimo tiempo más de lo que nosotros pensábamos? Y en ese punto, donde muchas veces nosotros como cristianos estamos en situaciones similares, cuando estamos en momentos de espera, en momentos de incertidumbre, en momentos de indecisión, y estamos orando y estamos clamando a Dios que Dios haga algo, que Dios responda de alguna manera, pero pasan los días, pasan las semanas, y sentimos que no vemos una respuesta, que no vemos un camino. Veo exactamente el mismo patrón que Pedro y este grupo de 6 discípulos más tuvieron. Dice aquí la Escritura, comenzando, y lo primero que vamos a ver es cuando la espera abruma. Cuando la espera abruma. Los primeros versículos de este pasaje, versículos del 1 al 3, hablan precisamente de esta espera. Y dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, que es el mar de Galilea, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, que ya sabemos quién es, Tomás, llamado Dídimo, la palabra Dídimo significa gemelo, era gemelo con alguien, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos, no da el nombre de esos otros 2. Pero vean el versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Voy a pescar. ¿Cuál era la profesión anterior de Pedro? Pescador. Él había dejado las redes, había dejado esa profesión, había dejado esa vida pasada. ¿Para qué? Para seguir a quién? A Cristo, quien había prometido que iba a ser ahora pescador de hombres. Pero ahora Pedro está en un punto de una encrucijada, en un momento de incertidumbre, y dice, yo no sé ustedes, pero yo me voy a pescar. Son esos momentos donde tenemos la tentación de volvernos atrás, de dejar todo tirado, de tirar la toalla.
Pero saben, muchas veces cuando nosotros tomamos decisiones de este tipo, no solamente nos afecta a nosotros, afecta a personas que están alrededor de nosotros. Y vemos aquí cómo entonces el texto dice, con las que Pedro dice, voy a pescar. Dice ahí que el texto dice, ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Vean el poder de la influencia, el poder de las palabras, el poder de las emociones y las actitudes en momentos de nuestra vida cristiana. Podemos afectar a otros. Así como podemos animar a otras personas, también podemos desanimar a otras personas. Y luego dice aquí, en el mismo versículo 3, dice, y fueron y entraron en una barca, y aquella noche, ¿qué cosa? No pescaron nada. ¿Saben? Es tan interesante esta figura, porque esto me hace pensar cómo Dios opera y cómo Dios hace. Primero que todo, sin Dios y sin Cristo no podemos realmente sacar ningún provecho de la vida. Ellos trataron de regresar, volverse, dejar todo tirado. Eran expertos pescadores y aquí los encontramos. Sus habilidades, sus destrezas no les sirven para nada porque aquella noche no pescaron nada. Y eso es lo que sucede cuando tratamos de volvernos de Cristo. Cuando tratamos de volver a nuestra vida pasada, cuando tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, los resultados siempre van a ser los mismos. No vamos a sacar ningún provecho de eso. Nada bueno va a salir. Vamos a regresar igual que los discípulos sin pescar nada aquella noche. Pero también, no solamente la habilidad de ellos, sino la soberanía de Dios. Esa mano invisible detrás que estaba haciendo, actuando y de alguna manera impidiendo que le fuera bien. Howard Hendricks, uno de los profesores del Dallas Theological Seminary, que ya murió, pero era uno de los grandes profesores de ese lugar, decía que una de las cosas que él más temía por sus estudiantes no era que les fuera mal en la vida, era que les fuera bien en lo que no tenían que hacer, que les fuera bien en lo que no tenían que hacer, en lo que no era el llamado de Dios para sus vidas. Y que la oración de él por sus estudiantes era que no les fuera bien donde no tenía que irles bien. Y aquí vemos a Dios actuando. ¿Qué hubiera sucedido si aquella noche hubieran hecho una gran pesca sin Cristo? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué pasa con nosotros en nuestra vida? ¿Por qué muchas veces no nos salen las cosas que queremos? ¿Por qué no salen los planes que tenemos? Hay algo que Dios está haciendo, hay algo que Dios está trabajando, hay una mano invisible, nos pasa a todos. Luego en el versículo siguiente, en la segunda parte, vamos a ver a alguien que los está observando. Alguien los estaba observando. Los discípulos no estaban solos, ellos creían que estaban solos. Ellos creían que estaban dejando todo tirado y volviendo atrás. Mientras todo eso estaba ocurriendo, había alguien que los estaba viendo. Vean qué interesante, esto lo vamos a ver en el versículo 9. Porque en el versículo 9 de San Juan 21 dice: al descender a tierra, dieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Ahora, para poder tener brasas puestas, tiene que haber pasado aproximadamente entre 1 y 2 horas. Solo en la preparación del fuego y que eso se convierta en brasas y poner las cosas para un pez o un pescador. O sea que Jesucristo estaba allí viéndolos desde la playa por lo menos por 2 horas, como mínimo, que le tomó el tiempo de preparación y tal vez un par de horas más solo viendo cómo les estaba yendo, qué estaban haciendo, pero sin intervenir todavía. Y saben, eso es lo que Dios hace. Si nosotros vemos cómo Dios opera en nuestras vidas, muchísimas veces Dios se queda solamente ¿qué? Viendo.
viendo, dejándonos actuar, dejándonos equivocarnos, dejándonos hacer las cosas de nuestra manera, porque hay algo más importante, hay algo que Dios quiere enseñarnos. Vean en el versículo, hermanos, si tienen un poco de agua, en el versículo del versículo 4 al 11 encontramos la confusión y la alegría. Esa confusión inicial, ese desánimo, esa desesperanza se convierte de un momento a otro en un gozo increíble. Las circunstancias de vida, hermanos, todos nosotros hemos estado ahí. Si uno ha venido en Cristo lo suficiente, uno sabe que Dios puede cambiar las cosas en un segundo. De un momento a otro, en un instante, una llamada, una visita, una respuesta de Dios instantánea, y las cosas cambian absolutamente. Vemos en el versículo 4, dice así el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, vean, llega a la hora del alba, toda la madrugada estuvo ahí el Señor Jesucristo preparando, viéndolos, y cuando ya iba a amanecer, que es el tiempo donde normalmente los pescadores regresan de la pesca, cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos, ¿qué cosa? No sabían que era Jesús. No lo habían identificado. Ven un extraño, ven a alguien en la playa. Ahí se aparece el Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces en la vida nosotros, Dios se aparece a través de una persona, a través de una circunstancia, a través de una situación, y nosotros no estamos identificando quién es y quién está detrás de esto? El Señor viene, se aparece, y vean el versículo 5, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿No tenía Jesús ya un pescado puesto ahí en las brasas? ¿Por qué le está pidiendo que si tenían algo de comer? Porque obviamente quien no permitió que pescara nada, quien no permitió que sacaran ningún provecho, quiere traerles al frente, en su propia nariz, en su propia cara, lo que no habían logrado. ¿Tienen algo de comer? ¿Y qué tuvieron que decir? No, no tenemos nada, no pescamos nada. Fue una pérdida de tiempo. Y él les dijo, versículo 6, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Como que actuaron en automático. Como que esas palabras ya alguien se las había dicho antes, en un par de ocasiones antes. Alguien en otra ocasión les había dicho: echad la red ¿a dónde? A la derecha o a la izquierda, donde fuera. En otras ocasiones alguien les había dicho eso. Y ellos actuaron casi de automático. Echaron las redes. ¿Y qué pasó? Dice que ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, versículo 7, aquel discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, era la costumbre para trabajar, y se echó al mar. Ni siquiera se esperó. Vean cómo la desesperanza, el deseo de volverse atrás, el deseo de regresar, de tirar la toalla, de un momento a otro se convierte en una transformación total, emoción, alegría, esperanza, entusiasmo. Tanto que ni siquiera se esperó a que la barca llegara a la orilla, se tiró al agua y nadó hasta la orilla para encontrarse con Jesús. Me pregunto si ellos realmente estaban reconociendo a Jesús por lo que veían, o si Juan reconoció a Jesús por lo que oyó. Hay una gran diferencia, porque es muy importante
que nosotros identifiquemos a Dios y al Señor Jesucristo por lo que oímos, no solamente por lo que vemos. Y por lo que oímos es la palabra. A través de la palabra ellos escucharon la voz de Jesús. Juan escuchó la voz de Jesús y conoció, identificó que era la voz de ¿quién? De Jesús. Y el Señor Jesucristo les había dicho poco antes, unas semanas antes: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Amén. ¿Conocemos esa voz? ¿Conocemos esa voz cuando habla a nuestros corazones, a nuestra mente? Podemos identificarlo cuando leemos las Escrituras, que esto es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y el versículo siguiente dice, versículo 8: y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, o sea, como unos 100 metros. Pónganse a pensar en esto. Los otros discípulos, como siempre, y muchas veces en la vida hacemos lo mismo, ¿no es cierto? A veces las emociones nos tiran y nos llevamos hasta donde sea. Pero los otros discípulos, igualmente emocionados, igualmente alegres, pero no se les olvida que había un trabajo que hacer. Y el trabajo era traerse ¿qué? La pesca. Dios no quiere que nosotros desperdiciemos nada. No se trata de dejar las cosas tiradas. Acuérdense que cuando el Señor Jesucristo multiplicó el pan en 2 ocasiones que lo hizo, claramente les dijo a los discípulos: recojan todo para que no se desperdicie nada. Para que no se desperdicie nada. Ya leímos el versículo 9. Ahí estaba Jesús con las brasas. Y esto introduce otro momento seguido de la emoción. Cuando viene la emoción, cuando viene la respuesta de Dios, nos gozamos, nos alegramos. Pero ahora entramos a una dinámica donde Dios tiene que lidiar con nuestro presente. Y Dios tiene que lidiar con nuestro pasado. Y Dios tiene que reenfocarnos hacia nuestro futuro. Y eso es exactamente lo que va a hacer aquí. Ahora encontramos esos momentos donde no solamente es de confusión y alegría, sino que ahora tenemos momentos incómodos también. Hay momentos incómodos con Dios, ¿saben? Hay momentos incómodos. Hay momentos donde nos sentimos confrontados, donde no nos sentimos a gusto, donde sabemos que le hemos fallado, donde sabemos que no estamos haciendo las cosas que teníamos que hacer o que no las estamos haciendo. Y esos momentos delante de la presencia de Dios son incómodos. Al igual que Adán y Eva, después de que pecaron, trataron de esconderse de Dios, nosotros igualmente hoy hacemos lo mismo. Cuando le fallamos, cuando pecamos, tratamos de escondernos, tratamos de huir de su presencia. Pero cuando Él se hace presente una vez más, aún en ese momento también es un momento de incomodidad. Hasta que no haya una confesión, hasta que no haya una restauración, hasta que Dios no haya lidiado y tratado con nosotros. Y eso es exactamente lo que va a hacer en los siguientes versículos. A partir del versículo 12 al 17 hay un momento de silencio. Vean qué interesante. Seguido de un momento de pregunta. Versículo 12. Y les dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era quién. El Señor. Wow. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio. Y asimismo el pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. Un periodo de silencio. No solamente entre la última vez, el día 8, el domingo siguiente, después pasaron días o semanas en que el Señor no se apareció, no se manifestó. Todo era silencio, todo era espera. Y ahora, por tercera vez, se aparece una vez más.
7 de los discípulos. Y dice el versículo 15, aquí es donde comienza, se rompe el silencio, y ahora es Jesús hablando. Cuando hubieron comido, pónganse ustedes a ver qué escena fue esa. Iban comiéndose el pan, iban comiéndose el pescado, y nadie hablaba. Se veían los unos a los otros. Pedro veía a Juan, Juan veía a Tomás. Tomás decía, ¿será esto cierto? ¿Estará pasando? Porque él era el incrédulo. Toda la cena en silencio, ni una sola palabra el tiempo entero que comieron. Y en ese momento lo interrumpe el Señor cuando dice, cuando hubieron comido. Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Hay varias formas de interpretar este texto. Algunos piensan, obviamente, que al terminar la cena, porque lo vamos a ver inmediatamente, esa conversación arranca, el Señor Jesucristo se levanta, comienza a caminar por la playa. Juan, como siempre Pedro, se lanza, era el que siempre tomaba la iniciativa. Pedro se levanta también y lo comienza a seguir. Y Juan iba de segundo. Igual que sucedió cuando el Señor Jesucristo resucitó. Que corrieron Pedro y Juan a la tumba, ¿se acuerdan? Y se levantan y el Señor les pregunta, les dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ahora es interesante que la palabra amor aquí no lo podemos distinguir en la traducción que se hizo en español, pero en el griego que se escribió este texto sí. La palabra que el Señor Jesucristo utiliza cuando le dice a Pedro, ¿me amas? Es la expresión máxima de amor sacrificial, es agape. Y esa palabra significa un amor intenso, sacrificial. Se describe como el amor más puro y fuerte que existe. El amor de Dios es un amor también de esta manera para nosotros. Y entonces Jesús le dice, Pedro, ¿me amas de verdad? ¿Me amas con ese amor profundo? Y vean lo que dice. Le respondió Simón y dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero qué interesante, aquí no lo vemos, pero en el texto original resulta que Pedro cambia la palabra amor por un equivalente a lo que nosotros hoy llamaríamos te quiero. El Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, Señor, sí, te quiero. Te quiero. Pónganse a pensar lo que una esposa sentiría si le pregunta, ¿me amas? Al esposo y que el esposo le salga y dice, te quiero. Con un sartén en la cabeza. Y Jesús dice en el versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas con ese amor verdadero, sacrificial? Pedro le respondió, sí, Señor, ¿tú sabes qué te? Y nada más dice, quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. La primera vez dice, apacienta mis corderos, cuida de los pequeñitos, de los más inofensivos. La segunda vez, pastorea mis ovejas, lleva y alimenta, lleva a comer, cuida mis ovejas. Desde ahí ya le está hablando acerca de qué, de su futuro. Lo está confrontando con su presente. ¿Me amas? Hoy, ¿me amas? Pedro, pensando posiblemente en su pasado que lo negó, no se atreve a decirle, sí, Señor, sabes que te amo con amor sacrificial. Cuando le había dicho, estoy dispuesto a ir contigo a la cruz y morir. Y después lo niega 3 veces, ¿cierto? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros también? O sea, no podemos juzgar a Pedro. Cualquiera de nosotros hubiera dicho exactamente lo mismo. Sí, Señor, sabes que te quiero. Pedro le respondió, sí, Señor. Y en el versículo 17 le dijo la tercera vez Jesús. Dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
¿Saben lo más increíble de este texto y de esta tercera vez? Es que Jesús ahora es el que cambia la palabra. Y ahora en lugar de decirle, Pedro, ¿me amas con amor sacrificial, con amor verdadero? Ahora le dice, Pedro, ¿me quieres? ¿Me quieres? Ya ni siquiera la palabra ¿me quieres? Ahora está cuestionando al Señor Jesucristo y le pregunta a Pedro, aún siquiera Pedro, ¿de verdad me quieres? Obviamente cuando Pedro escuchó que el Señor le cambió esa palabra de amor a querer, dice que Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me quieres? En lugar de ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes, ¿no? Tú sabes que te quiero. No pudo decirle te amo. Y aquí es donde Jesús entra. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Lo está enfocando hacia su futuro. Lo está enfocando hacia lo que Él tiene que hacer, por lo cual Dios lo llamó, por lo cual Dios lo escogió. Le dice a partir del versículo 18, ya entramos a la última parte aquí, en la parte 18, donde entra la vindicación y el propósito de la vida de Pedro. Jesús le habla a Pedro ahora acerca de su futuro. Y a partir del versículo 18 hasta el final del capítulo es acerca del futuro de Pedro. Y le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Son unas palabras un poco extrañas, pero gracias al Señor el mismo texto nos da la luz para interpretarlas. El mismo Juan dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió por segunda vez, porque ya estas palabras se las había dicho y aquí ahora lo está afirmando, aquí ahora está depositando su confianza y su llamado, y le dice a Pedro por segunda vez, Pedro, sígueme, sígueme. Va a llegar un momento en tu vida donde ya no vas a poder ni vas a vivir para ti. Y el apóstol Pedro murió alrededor del año 56. Fueron tomados presos él y su esposa. Los escritos acerca de ese relato que hay, que no son bíblicos, pero que nos dan un poco de luz, dice que primero sacrificaron a la esposa de Pedro. La crucificaron delante de Pedro. Y después, cuando le tocó el turno a Pedro, Pedro pide que por favor lo crucifiquen hacia abajo, porque él no era digno de morir, como el Señor Jesús sabía. Sígueme. Pedro entendió que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, fallamos. Y vamos a fallar muchas veces. En el libro de los Hechos vemos a Pedro fallando nuevamente de otras maneras. Pero hay una cosa que es certera. Si Dios nos ha llamado, es porque Dios va a cumplir lo que Él ha llamado a hacer. Amén. Irrevocables son el llamamiento y los dones de ser apóstol. Hermanos, yo sé que podemos sentirnos muchas veces desanimados, confundidos, desalentados, tratando de dejar atrás o dejar tirado lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero tenemos que confrontar nuestro pecado, tenemos que confrontar nuestro pasado, el pecado, tenemos que confrontar nuestro presente. ¿Me amas? ¿Qué tan lejos estás dispuesto a seguir? ¿Qué tanto realmente quieres hacer por mí? Y escuchar las palabras del Señor por encima de las excusas,
El Señor Jesús no se puso a discutir con Pedro. Por encima de las excusas y por encima de las emociones de Pedro, Jesús apunta al futuro y le dice nuevamente: sígueme. Nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo. Hemos decidido seguir a Cristo, como dice el canto. No por el propósito. Amén. Luego dice el versículo 20: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Ahora vemos que en la escena, por eso decía que Jesús se levantó y comenzó a caminar por la playa, porque ahora esta escena nos indica que no estaban sentados alrededor de el fuego, sino que Jesús estaba caminando, Pedro iba detrás, Jesús le estaba hablando a Pedro, y de repente Pedro vuelve a ver para atrás y ve a quién, a Juan, que estaba escuchando toda la conversación, porque Juan la escribió. Y vean qué interesante. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Me estás pidiendo a mí que te ame, que deje todo, que te siga. Me estás diciendo cómo voy a terminar mi vida. ¿Y qué de este? ¿Saben? ¿No es esa siempre la actitud de nosotros en la vida? No es esa misma actitud que siempre estamos: pero Señor, ¿y qué de fulanito? ¿Y qué de sutanito o sutanita? O de quien sea. Siempre pensando en los demás. Siempre pidiéndole: bueno, pero Señor, ¿y a este por qué a este le va tan bien? ¿O por qué a este le va tan mal? ¿O por qué a este bendices y a este otro no bendices? Y la misma respuesta de Jesús que le dio a Pedro es la que nos da a nosotros hoy. Dios no cambia. Amén. Cuando Pedro le vio, dijo Jesús: Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo de inmediato: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? En otras palabras, ¿qué te importa? Sígueme tú. Este asunto no es entre otros, este asunto es entre tú y yo, le dice el Señor. Dios quiere tratar con nosotros de manera individual. Somos nosotros los que necesitamos arreglar cuentas con Él. Él arreglará cuentas con nosotros. Ahora, esto de que a ti, si yo quiero que quede y que venga, que Juan quede hasta que yo regrese, obviamente eso es un sí quiero, es un condicional. No está diciendo que así va a ser, está diciendo sí quiero. Versículo 23: este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino sí quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo, y vean, indirectamente Jesús estaba tratando también ¿con quién? Con Juan. Con Juan. Dios le permitió a Juan ver todo eso, ser testigo de esa conversación, y Juan llega a esta conclusión. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es ¿qué? Verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Amén. Juan termina con unas palabras de esperanza, con palabras de firmeza, reconociendo uno de los atributos más importantes de Dios. Dios es veraz. Lo que significa es que Dios dice siempre la verdad y no cambia.
y nunca va a aceptar la mentira por la verdad. Nosotros tenemos que venir a los pies de Cristo en los términos de Dios, no en nuestros términos. Con la verdad, no con excusas. Y volviendo exactamente a la película, ahora que tenemos un mejor cuadro, ya no llegamos a la mitad de la película, ya no la explicamos. Ya ahora no sabemos de qué se trata el rompecabezas, ¿no? Porque no tenemos ni idea de qué se trata el rompecabezas. Ahora sabemos cuál es la última pieza de ese rompecabezas. Ahora entendemos que la escala donde estamos no es nuestro destino final. Y en esa misma actitud y espíritu quiero invitarles a ponerse de pie. Vamos a tener un momento con Dios. Allí donde usted está, piense en este momento, antes de entrar a la oración, piense en este momento, en este texto, este pasaje que hemos visto. La forma maravillosa en la que Jesús espera. Porque no es que Jesús llega tarde. Jesús llega cuando todo está preparado. Y cuando todo está listo. Que siempre llega en el momento correcto. Y este puede ser tu momento correcto. Este puede ser el momento en que Dios te está hablando. Está lidiando con tu situación. Te está diciendo ya no más excusas. Ya no más peros. Sigue. Sigue. ¿Puedes escuchar sus palabras? No las mías. No las mías. Escuche la voz del Señor. Escuche la voz del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es Jesús diciendo a tu corazón: sígueme. Padre, no ardían nuestros corazones cuando nos hablaba. Esta mañana nuestros corazones se encienden por tu palabra. Tu palabra es martillo que quebranta, fuego que consume, espada que penetra. Y cuando la palabra y el Espíritu Santo trabajan juntos, qué maravilloso. Hay aquí en este momento personas que están arreglando cuentas contigo. En este momento hay personas que están diciendo: Señor Jesús, te necesito. Tal vez nunca ha hecho la decisión por Cristo y en este momento dice: Señor, yo necesito una vida nueva. Yo necesito que tú seas parte en todo en mi vida, que tú entres en mi corazón y hagas de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea. Hay personas aquí que, como Pedro y los discípulos, están atravesando momentos duros, difíciles, y han pensado volver atrás, tirar la toalla, hacer las cosas a su manera. Señor, no permitas que me vaya bien en las cosas que no quieres que hagamos. Y pon en nuestro corazón el deseo ardiente de escuchar tus palabras. Que a ti, Pedro. Y en lugar de Pedro, ponga su nombre. Que a ti. Ponga su nombre en este momento ahí. Que a ti. Y su nombre. Sígueme tú. Y ponga su nombre. Sígueme tú.